Mm, Bien, entonces veíamos un poco cómo también las especies no influyen en nuestra salud, en la salud de nuestros cultivos, de nuestros alimentos y por qué pues son necesarios. Pero bueno, habla sobre la gran extinción masiva que estamos viviendo ahorita en estos momentos, ¿no? O sea, esos han sido los grandes periodos de extinciones a lo largo de la historia, que han sido 5, y bueno, los antropólogos refieren que esta es la sexta, ¿no? Que es la que esos han sido de manera natural y esta ha sido por nuestra causa, ¿no? Bien, pues están las infecciones, están pues la cantidad de mucha basura, mucha contaminación, especies invasivas, pérdida del hábitat, cambio climático, pues que todo lleva a la pérdida de la biodiversidad. Pero bien, si ustedes leen esta lectura, ustedes podrán entender cómo es que tanto todas las bacterias, todos los microorganismos que habitan dentro de nosotros, pues nos ayudan también a mantener un equilibrio con la naturaleza. Por lo que es imposible mantenernos alejados de ella, ¿no? Y vivir en esos entornos urbanos. Entonces es necesario. Y bueno, y aquí él hace una comparación, ¿no? Con todo esto de los avances ha tenido la biotecnología, cómo también influye con el hambre, etcétera. Pero bueno, lo que quiero llegar es aquí a biodiversidad y enfermedades infecciosas. Y aquí nosotros podemos recapitular y ver también cómo el uso de antibióticos, el uso de 1000 vacunas también han hecho que eduquemos también a las bacterias a aprender de nosotros, a bacterias y a virus. Y bien, la lectura es muy interesante. Vean, aquí está la de diversidad microbiana, el microbioma humano y la salud. O sea, no todas las bacterias son malas. Les comento, pues nuestro ADN y su ADN pues están conectados dentro de nosotros mismos y al estar conectados con nosotros pues estamos conectados con el exterior. Algo así como el multiverso del Doctor Strange, si ya la fueron a ver. Pues imagínense que son todas las bacterias los multiversos y nosotros podemos estar conectados. Bien, en los territorios semiperiféricos y periféricos lo hacen cada vez más en los procesos industriales, sobre todo en aquellos de menor valor añadido, y principalmente en actividades de carácter extractivo. Claro, las empresas van y llegan ahí y se instalan, ¿no? Aquí podemos ver, hay una fábrica al fondo y pues todo está bien, porque como es la periferia, pues no, ni siquiera altera el paisaje, ¿no? De la ciudad principal, entonces que se instalen en la periferia. O a veces es al revés, que se instala la fábrica primero y llegan a habitar alrededor, que eso es algo que obviamente lo avaló el ayuntamiento, llegan, habitan alrededor y es muy común en ciudades latinoamericanas. ¿Y qué sucede después? La gente se empieza a enfermar por las emisiones, porque obviamente no debe vivir gente ahí. Resulta que es una cementera, ¿no? Que está sacando grandes emisiones a la atmósfera, llegan y bueno, y se empiezan a enfermar y se empiezan a quejar de la fábrica, pero es cierto que primero llegó la fábrica, ¿no? En esas condiciones, pues la fábrica las lleva de ganar siempre. Y bueno, en los territorios centrales, pues predominan las funciones mejor remuneradas, más intensivas en tecnología y de menor intensidad material. Para esto se da una creciente asimetría entre la valoración monetaria y el trabajo humano, en especial aquel de carácter más penoso y su coste físico, ¿no? Lo que implica impactos sociales y medioambientales claramente diferenciales en unos y en otros territorios. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? De estos grandes contrastes que suceden en nuestra ciudad, de que tengamos el valor tan siquiera de poder separar nuestra basura y de señalar cuando, por ejemplo, desechamos objetos punzocortantes, ¿no? Agujas, señalar a las personas que se encargan de levantar la basura,
que son objetos, ¿no?, que pueden afectarlos. El desplazamiento motorizado exige diversidad de vehículos cuya construcción requiere una muy importante demanda de minerales metálicos. El sector automotriz es el que más minerales consume, pero cuya extracción se precisa una gran remoción de materiales no metálicos de fuerte impacto territorial y que se efectúa con maquinaria activada por derivados del petróleo. Y bien, pues ya he terminado este tema de la crisis del capitalismo. Y bueno, me gustaría, no sé, alguien que lea esta presentación. Dulce, por favor. Dulce no está. Dulce, ¿me escucha? Bueno, Marta. Mm, Marta tampoco está. Ashley Villanueva. ¿Sí me escuchan? ¿O es mi internet? ¿Sí estoy conectado? Digan alguien por ahí. Sí, profe, se escucha. Ah, ok. Bueno, Alex, léelo, por favor. Creo que eres el Mirad, ay, mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os juro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no, son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenando la tierra. Está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. En otro momento, el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con él han muerto también esos delincuentes. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las extrañas de las la entrañas, las entrañas. las entrañas de lo inescrutable, más que el sentido de la tierra. Gracias. Es un pequeño párrafo extraído de Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Y bueno, finalizo con esta frase que dice que la pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin cuestionar las actuales tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo que roza la estupidez de Naredo del 2006. Entonces, hay que cuestionarnos qué está sucediendo. No hay que ver todo por separado. Recuerden que es todo un conjunto que realmente tanto la economía, cultura, sociedad, espiritualidad se combinan. ¿No? No solamente la crisis ambiental es hablar de industria, ¿no? Sino es hablar realmente de un conjunto. Bien, hasta aquí dejo este tema de la crisis ambiental.
Profe, Hola. ¿estás No, estoy abriendo la otra presentación, la nueva presentación. disculpa. No, de nada. Y bien, bien, para esto, para regresar a recordar que el ecosistema se divide en dos grandes factores. Espero que lo recuerden, que fue lo que vimos en la primera clase, que eran los factores bióticos, que están, bueno, me quedé en los factores abióticos, que son todos los componentes físicos y químicos del ecosistema, ¿no? Que pueden ser los energéticos, climáticos, geográficos y los del sustrato. Y bueno, veíamos las características de cada uno, de la energía solar, la temperatura, la humedad, el clima, la atmósfera, el relieve, el agua, el suelo y el dióxido de carbono, el pH, que se van a combinar para poder formar los biomas, ¿no? Y esas características de clima que realmente definen a ciertas poblaciones, a ciertos territorios, perdón. Y bueno, por otro lado están los factores bióticos, que son todos los organismos, los seres vivos, ¿sí? Y bueno, en la naturaleza no están aislados, todos interactúan unos con otros, desde los que se alimentan o a los que les sirven de alimento. Entonces, y es cierto que la principal fuente de interacción entre organismos es la alimentación. Estos pueden ser productores o también llamados autótrofos, debido a que son los únicos que tienen la capacidad de fijar la energía luminosa utilizando agua y dióxido de carbono para construir moléculas de estructura cada vez más complejas, que pues son los carbohidratos, los lípidos y proteínas, que van a servir para formar su propia estructura como para producir también su alimento. Están los consumidores, que aquí están los llamados heterótrofos, cuya característica es que no son capaces de elaborar sus propios alimentos, por lo que se tienen que nutrir de los materiales que se encuentran alrededor. Aquí están los consumidores primarios, que por alimentarse de plantas y hierbas son llamados herbívoros. Tenemos a los desintegradores o descomponedores, que aquí están los pequeños vertebrados, hongos, bacterias, que se van a encargar de degradar la materia orgánica, es decir, en hacerlo más simple, ¿no? Y reintegrarlo al suelo. Y bueno, también se les conoce como saprófitos, es decir, que su alimentación es a partir de materia orgánica en descomposición. Y bueno, que sin ellos estaríamos repletos, ¿no? De basura y de cadáveres. Bueno, la adaptación juega un papel muy importante, ¿no? Ya que es la característica del individuo para adecuarse al ambiente. Existen diversos tipos de adaptaciones que pueden ser morfológicas, fisiológicas y conductuales. La adaptación es la clave para la supervivencia y la permanencia en su ambiente. La presencia o ausencia de un organismo o de un grupo de organismos dependerá de un conjunto de condiciones conocidos como factores ambientales. Para esto, pues recordamos un poco los niveles de la organización de la materia viva, desde la célula, tejido, el órgano, el sistema orgánico, el organismo. Y bueno, aquí es a partir de donde la ecología toma el estudio, ¿no? Desde la población, comunidad, ecosistema y la biosfera. Viene aquí lo coloré de blanco y pues es para tomar en cuenta cuál es el eje de estudio de la ecología. Bien, pues iniciamos con las poblaciones, ¿sí? Son una herramienta muy útil, ¿no? En este caso para el control de plagas o predicción de las cosechas óptimas, ya que el conocimiento de los factores que determinan la natalidad y la mortalidad de los individuos, pues pueden utilizarse para reducir poblaciones perjudiciales y favorecer aquellas útiles al ser humano. México, pues es un país megadiverso y muchas de las poblaciones de organismos vivos, pues aún no han sido estudiadas, pero los ecólogos mexicanos en los últimos años
han dedicado a estudiar, pues también a realizar estudios, ¿no? En diversas regiones del país. Las poblaciones tienen características propias. ¿Sí? Son un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada y realizan intercambio de genes, es decir, que se pueden reproducir. Una parte también de la ecología se va a encargar a su estudio y es la ecología de poblaciones. Una población tiene ciertas propiedades o características que están relacionadas con su tamaño, densidad y distribución, y se pueden estudiar con parámetros primarios, que son la natalidad, número de nacimientos, la mortalidad, que es el número de muertes, y la inmigración o migración. Además de estas formas de estudio, nos podremos enfocar en observar su distribución por edades, composición, genética y patrón de distribución o distribución de los individuos. Bueno, el tamaño. El tamaño, pues, es la cantidad de individuos existentes por unidad de área. En este sentido, el número de individuos calculado en habitantes representativos no solo da una idea de la densidad de población, sino también de la distribución espacial, que muchas veces esta no es azarosa, sino que corresponde también al medio en el que viven los seres vivos, es decir, a las características abióticas. Está la densidad, que es el número de individuos por unidad de área o volumen, y existen diversas técnicas para medirla, pero los censos exactos y detallados solo son factibles respecto de unas cuantas especies de animales, y la mayoría de las veces solo se logra estimar el orden de su magnitud. Y bueno, pues los ecólogos han desarrollado estos mapas de distribución espacial porque hay algunas especies que son migratorias. Entonces, en el caso de la mariposa monarca, es encontrarla en, en invierno cuando vienen a México y después cuando regresan a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso se vuelve complejo. No hay fronteras para las especies, a diferencia de los humanos, de las demás especies, perdón. La distribución de los organismos en el espacio pues está influenciada sobre la densidad. En general, los organismos de una población pues la van a distribuir de la siguiente manera. Pueden ser aleatoriamente, ¿sí? En la que su posición es independiente de la de los demás. Uniformemente, aquí está, en la que se distribuyen para parecer espaciados unos de otros de manera equidistante y agregados, aglomerados o en manchones, que pues es en grupos, ¿no? Principalmente, que esto es como lo vamos a encontrar la mayoría de las veces. En las bacterias se les llaman colonias y bueno, en cada diferentes tipos de organismos pues es diferente. Para ello, pues es necesario un muestreo, ¿no? Las técnicas de muestreo para poder generar índices de abundancia relativa, es decir, saber qué hay, cuánto hay. Está la tasa de natalidad y bueno, las poblaciones están estructuradas por edad y existen tres periodos ecológicos. Está el prerreproductivo, el reproductivo y el postreproductivo. Cada periodo va a depender del ciclo vital de organismos. Entonces, la estructura por edades de una población es la proporción de cada una de las clases de edad respecto de las demás en un determinado momento. Mucho ojo, o sea, tomen en cuenta y vuelvo a repetir cómo la reproducción es un proceso muy importante para el estudio de la ecología. Porque obviamente si se pueden reproducir las especies y los organismos, quiere decir que si se están reproduciendo más y más y más es porque hay mucho recurso, ¿no? Es lo mismo que sucede con las bacterias. Lo que hacen es que las siembran en un agar que es enriquecido en el nutriente que ellas necesitan para desarrollarse. Y bueno, llega un momento en que esas bacterias se siguen reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo hasta que se acaban el nutriente del agar y se empiezan a morir. Lo mismo pasa con nosotros. Está la tasa de mortalidad, que es la relación entre el número de individuos que mueren con relación a la población total por unidad de tiempo, que normalmente es un año. Y bueno, se expresa en porcentaje. Está la migración, que es el desplazamiento colectivo de animales de una especie de carácter periódico, más o menos prolongado en el tiempo y en el espacio, y está provocado por la combinación de un estímulo externo con uno interno.
que van a determinar pues el movimiento de la población hacia otros lugares escogidos de acuerdo con ciertos parámetros, más luz, menos calor, más alimento, etc. Y bueno, existen tres tipos de migración. Están las temporales, que están aquí los tipos de estacionales, diarias, bianuales, los medios de migración, que es de aire, agua y tierra, y el origen y el destino, ¿no? Que es la inmigración, es decir, los que salen, y la inmigración, que son los que entran. Bueno, por otro lado tenemos el crecimiento, que es el aumento en el número de individuos por unidad de tiempo que va a implicar un incremento en la densidad o en la cobertura o extensión, perdón, de la población en el ambiente. El aumento o disminución pues será el resultado directo de cuatro características principales, que es la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la inmigración. Entonces, el crecimiento de las poblaciones lo determinan a su vez tres fenómenos estrechamente relacionados. Es el biótico, la capacidad de carga y la resistencia ambiental. Existen dos grandes tipos de crecimiento. Está el crecimiento exponencial, en la que la tasa de crecimiento per cápita, R, no cambia aunque la población se vuelva muy grande. Y está el logístico, en que la tasa de crecimiento per cápita disminuye a medida que la población alcanza su tamaño máximo. Bien, está el potencial biótico, y esa es la capacidad de los organismos de una población, aquí está, para reproducirse en condiciones óptimas. Es la expresión de la máxima capacidad reproductora de la población cuando ésta no encuentra factores que limiten su fertilidad o su natalidad. Está la capacidad de carga, que es esta, la K, que se abrevia con una letra K, y se refiere al número máximo de individuos de una población que un ambiente determinado puede sustentar. Y está la resistencia ambiental, que es el conjunto de elementos del ambiente que ejercen su control sobre los organismos, manteniendo a las poblaciones en los límites de la capacidad de carga. Bien, el crecimiento de las poblaciones pues está determinado por los factores abióticos y también genéticos. Los cambios en el tamaño de las poblaciones se van a denominar índices o tasas de crecimiento y se van a expresar mediante gráficas de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento pues se calcula restando la tasa de mortalidad a la de natalidad en una población y referenciando este dato a cierto. De acuerdo, bueno, con las peculiaridades y su situación ambiental, las poblaciones pues enseñan esos dos tipos de crecimiento que fueron los que les mostré hace un rato. El crecimiento exponencial representa el crecimiento de la población en una fuente de presión constante. Esta puede abastecer tanto energía como sea necesaria y va a aumentar en un constante porcentual en función del tiempo. En el logístico o sigmodial, como también se le conoce, representa una población que va a crecer inicialmente rápido en una fuente de presión constante, pero que va a llegar a un punto en el que va a perder su capacidad de crecer debido a interacciones entre los miembros de la población, resultando un estado de equilibrio. Bueno, aquí está el caso de las bacterias. Y la curva del tipo sigmoidal presenta tres fases principales. La fase lenta, que es esta, la que está en la base, que es el periodo inicial, y bueno, en esto los organismos se acomodan y se adaptan a su nuevo ambiente. Está la fase logarítmica, que esta presenta un crecimiento exponencial rápido debido a que la población se ha ajustado perfectamente al medio. Y la fase de equilibrio de estabilización, en la que la resistencia ambiental se manifiesta gradualmente hasta lograr mantener a la población en un nivel de equilibrio con solo pequeñas fluctuaciones en torno a la capacidad de carga. Bien, ahora pues vemos a la comunidad. Entonces, como las poblaciones no viven en forma aislada, ya que comparten ambientes
y hábitats con otros organismos interactúan directa o indirectamente. Así entonces, la comunidad es el conjunto de poblaciones que van a interactuar entre sí. Una comunidad puede estar formada por pocas especies comunes o poseer una enorme variedad de estas. Cuando una especie única o algunas especies predominan en la comunidad, se van a denominar organismos dominantes. Entonces, la dominancia de una especie depende de muchos factores. Una comunidad puede tener mayor diversidad cuando tienen pocos individuos, pero de muchas especies diferentes. Lo contrario sería una comunidad que tiene muchos individuos, pero de pocas especies. Todas las comunidades tienen una estructura vertical distintiva. En tierra, la estructura vertical es determinada en gran medida por la forma de las plantas. Y aquí pues resalta el tamaño, la forma de ramificar y las hojas, y esto va a determinar el lugar donde se van a desarrollar las formas de vida animal. Aquí bueno, están los estratos forestales que conforman a las comunidades de plantas, ¿no? En el suelo. Está la capa de materia orgánica que es primordial porque pues sin ella no podrían desarrollarse porque aquí están todos los nutrientes, el estrato herbáceo, el arbustivo, el sotobosque, la zona inferior de copas y el dosel, que son la zona de copas. Bien, entonces aquí la imagen nos demuestra que pues es que el, bueno, dice que una comunidad puede tener mayor diversidad cuando tiene pocos individuos, pero de muchas especies diferentes, pero resulta que pues de lo contrario pues sería que hay muchas especies, muchos individuos, pero de pocas especies, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y aquí podemos ver más diversidad, ¿no? Diversas formas que van a estar conformando la comunidad. Y aquí la misma varias veces. Entonces aquí hay una especie dominante que en este caso es el pino. Bien, ¿cuáles son los estratos forestales? Pues tenemos la zona de copas, que es la de mayor influencia sobre el resto del bosque y donde se va a fijar la energía a través de la fotosíntesis. Y bueno, también si es una zona lo suficientemente abierta, pues obviamente la luz llegará al sotobosque y si no, pues los niveles de luz serán muy bajos. Y aquí hay una competencia por el sol, ¿sí? Las plantas más vivas crecen más rápido y se aprovechan de la zona de copas. En el sotobosque, pues están los arbustos altos y árboles jóvenes pertenecientes a la misma especie de los árboles de la zona de copas. En la capa de arbustos, son arbustos que se adaptan a la sombra de las zonas más altas y generalmente las especies que toleran la sombra son las que sobrevivirán. La capa herbácea o de tierra, que es una zona que depende de la humedad del suelo, la densidad de las copas y el sotobosque, y que va a variar de un lugar a otro del bosque. Y el suelo forestal, que es donde está toda la parte de la descomposición, donde queda la hojarasca, la materia orgánica en putrefacción, etc. Esto es muy importante ya que en el relieve va a ejercer un grado de zonación vertical, ¿sí? Y va a hacer que exista gran influencia sobre la diversidad de vida animal en la comunidad, ya que se va a notar una fuerte relación entre la diversidad de alturas de follaje y la diversidad de especies. Entonces podremos hacer supuestos que mientras mayor sea la estructura vertical, se traduce en más recursos y habitables y espacios habitables disponibles. Y esto ustedes lo pueden ver cuando ustedes se van en el bosque o van a la montaña. Se dan cuenta cómo existen algunos cambios pequeños entre las especies o la altura de la vegetación. Pero si se desplazan más, podrán encontrar diferencias muy notables y acentuadas de los cambios en la estructura biológica y física de las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Además, obviamente, si tomáramos una imagen así, ¿no? Como la que estamos viendo, pues nosotros podremos ver cómo la zonación vertical va cambiando, ¿no? Y está estructurada. Y obviamente, también nuestras comunidades esto lo sabían y por eso, por ejemplo, los incas hicieron esto, se establecieron en las partes más altas de las montañas. Machu Picchu está arriba
no porque se les antojó estar ahí arriba, sino, bueno, aparte de tener contacto con los dioses, había en las planicies, pues los depredadores, ¿no? Y entonces ellos prefirieron mejor irse arriba que estar corriendo peligro. Las zonas de transición constituyen ambientes especiales. Aquí podemos encontrar el borde y el ecotono. Un borde es el lugar donde se encuentran dos o más comunidades vegetales, ¿no? Puede deberse un cambio abrupto de condiciones ambientales. Normalmente cuando van en la carretera y sienten frío y pasan al calor, obviamente también va a cambiar la vegetación. Tipo de suelo, topografía, microclimas. Y bueno, otros bordes también son el resultado de perturbaciones naturales, un incendio, etcétera. El ecotono se define como el espacio donde dos comunidades vegetales no solamente se encuentran y se interconectan, sino que surge en la transición de dos comunidades que muestran un cambio de dominancia. Y bueno, las estructuras de las comunidades varían no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Si permaneciéramos durante algún tiempo observando una comunidad, notaríamos algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el que algunas especies pueden ser reemplazadas por otras de crecimiento lento, el cambio gradual y direccional aparente en la estructura de la comunidad a través del tiempo desde un campo a un bosque se le denomina como sucesión. Entonces, la sucesión es la transformación a través del tiempo en la estructura de la comunidad. Es un proceso común en todo tipo de ambientes y en una comunidad se observan pues, las especies iniciales o especies tempranas de la sucesión y las especies tardías. Se dice que la sucesión se detiene cuando las especies tardías alcanzan a dominar un lugar. Aquí se convierte la comunidad en estable y bueno, esta persistirá indefinidamente. Ya a eso se le llama clímax. Bien, hasta aquí le vamos a dejar antes de iniciar con las cadenas tróficas. Chicos, ¿dudas o preguntas?